doctor Cádiz Abiki, comisionado nacional contra las adicciones. Muchas gracias. Hugo, Juan Manuel, Evalinda, amigos, colegas, con su permiso. A todos los ciudadanos, ciudadanas que nos ven en casa, los compañeros de la prensa, un saludo. Una vez más, desde la Comisión Nacional de Salud Mental, que próximamente estarán ustedes conociendo más a detalle. Es una gran oportunidad el poder referirnos a la sociedad frente a algunas situaciones que están sucediendo a la par de la pandemia, de la muerte de Maradona y todo lo demás, y que es muy importante platicarlos con ustedes. Antes de entrar en materia, pues quiero decir que en la CONADIC estamos aliados con el activismo en contra de la violencia hacia las mujeres en cualquiera de sus formas y variantes. Y un saludo también a los compañeros en Tabasco, que han tenido una situación climática fuerte, están pasándosela bastante mal, y pues para solidarizarnos con ellos y hacerles llegar un abrazo. Entonces ustedes han visto a 8 columnas en muchos medios de comunicación que han habido cambios reales que han sucedido en nuestro país en torno a la marihuana, y a la cual me voy a referir de ahorita en adelante como la cannabis sativa. Ya en algún momento hemos hablado brevemente en este espacio sobre ello, y como dice la doctora Evalinda, hay que resumir, porque explicarles todo lo que tiene que ver con la cannabis ahorita es como contarles el Quijote de la Mancha en 10 minutos, lo que es imposible, ¿no? Pero bueno, esta es una planta que ha estado con nosotros durante toda la historia humana. Probablemente la cannabis es una de las plantas que hicieron que los humanos nos volviéramos sedentarios, y se ha utilizado como producto económico. Antes de sus moléculas biológicas se usaba para generar papel, papiros, ¿no?, telas, forraje para los animales, semillas para las aves, aceites y muchos otros más. También se utilizó como un medicamento o una pócima farmacológica, y también se ha utilizado como una sustancia psicotrópica de abuso. En el siglo XXI surgen 4 fenómenos a los que me quiero referir muy rápidamente. En primer lugar, y ya desde el fin del milenio pasado, la tecnología, el conocimiento de la genética, los aparatos que tenemos para ver el funcionamiento del cerebro humano in vivo ha escalado de una manera impresionante, y eso nos ha ayudado a comprender muchísimas cosas sobre la interacción de los humanos con la cannabis. En segundo lugar, que está presente en todo, pues son la gran red de comunicación mundial, que ha hecho mucho más accesible, para bien y para mal, todo tipo de noticias y de contenidos. También el que desde hace ya casi 50 años, pero de manera muy clara durante las últimas décadas, hemos logrado estudiar de manera mucho más clara las propiedades terapéuticas de la planta, lo que siempre ha representado un problema, porque al tener poco acceso hay poca investigación que daría pie a su uso. Y estamos tratando ahorita, a través de estos cambios, de generar investigación mexicana importante para darle luz a esta situación en todo el mundo. Y finalmente, como un clamor social, como reformas que están sucediendo a nivel global, muchos usuarios empezaron a abogar por su derecho a utilizar la planta. Esto se da también a la luz de que, si bien la planta puede tener sus riesgos, en ciertas personas adultas, como lo hemos comentado, con otro tipo de, con la vida pues no resuelta por completo, pero con algunas situaciones ya claras, probablemente la cannabis no sea una sustancia perjudicial. Siguiente. Entonces, la Suprema Corte de Justicia en nuestro país, y estoy haciendo una vez más un recorrido muy breve por una historia muy larga, emitió 2 tipos de emplazamientos. En primer lugar, a la Secretaría de Salud a emitir un reglamento para el uso y acceso a los medicamentos, cosa que ha tomado como una gran responsabilidad y con un gran profesionalismo la oficina de la abogada Marisela Lecuona, quien ha estado muy al pendiente y ha generado una legislación que a mí me parece es muy adecuada, y también se instó al Poder Legislativo a adecuar una legislación para 2 cosas principalmente. Número 1, que los adultos que así lo deseen, dentro del libre desarrollo de su personalidad, puedan consumir la planta. Y número 2, porque pareciera como que las penas que hay con respecto a la cannabis estaban sobredimensionadas. Digamos de que no se le puede cortar la mano a una persona por robarse una manzana. Y ese es el test de proporcionalidad.
así dijeron los magistrados, y en ese sentido se indicó al legislativo a que modifique la ley para descriminalizar una gran parte de los elementos tocantes a la planta. La Secretaría de Salud ya ha emitido un reglamento, cumple con lo ordenado por la Suprema Corte, estamos en espera a que se publique. Yo soy de la idea de que pues antes de la primavera del próximo año claramente tendremos ya un reglamento, y es muy importante porque, número uno, asegura el acceso de los pacientes al medicamento. Entiendo que todavía hay algunos médicos no convencidos, que hay dudas en la sociedad, pero el estado actual de las cosas nos dicen que los ingredientes de la cannabis sí tienen un potencial muy importante para sanar muchas condiciones en los seres humanos. Otra cosa que hace también de manera importante es que se diferencia entre dos de las moléculas más importantes, porque son 500 que hay en la planta, y tenemos por un lado el CBD, que tiene un uso primordialmente médico, y el THC, que aunque también tiene un uso médico, es la sustancia psicoactiva, la que causa los efectos embriagantes, digamos. La que sigue. Y de la misma manera, como lo vimos, y en ese sentido también un reconocimiento a la Comisión de Justicia y de Salud en el Senado, al senador Menchaca y al senador Navarro, quienes trabajaron muy arduamente para construir pues estas leyes, estas iniciativas de ley, y a los otros 19 senadores que han metido iniciativas, legisladores, porque son diputados y senadores, que han metido productos valiosos, muchos de ellos, pues para tratar de avanzar al país en este camino. Y es muy importante hacerle ver a la gente, obviamente en especial a los usuarios, de que el voto en el Senado todavía no permite de que mañana se consuma cannabis. Entonces evítense problemas con la policía, no rompan la ley, en algún momento esto se convertirá en una situación legal, pero el día de hoy esténse muy claros de que todavía faltan algunos sucesos, ¿no?, que se envíe de una cámara a la otra, de que se apruebe también por el Ejecutivo, y todavía estamos al principio de un camino que no es del todo corto. Siguiente. Entonces, la Secretaría de Salud, la CONADIC, los servicios de atención psiquiátrica y el Consejo Mexicano, que se unificarán, vigilaremos, junto con muchas otras instancias como la COFEPRIS, obviamente, la calidad, la pureza y el contenido de los medicamentos, que se manejarán básicamente como cualquier otro medicamento, dependiendo de lo que contengan, como un medicamento con control o como un medicamento que se pueda adquirir en las farmacias con un control menos estricto. También capacitaremos a los profesionales de salud. Hay un proceso de sensibilización para poder llevar a cabo estas acciones. Les quiero decir que una vez más, para cumplir uno de los amparos que han actuado desde la desde la Suprema Corte de Justicia, estamos ya en proceso de capacitar a los médicos que le darán el tratamiento al menor que interpuso una demanda, y esto lo haremos con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos muy orgullosos de que poco a poco podremos lanzar un currículum académico para que en algún momento podamos probablemente, si la ciencia nos dice que es lo oportuno, generar un Consejo Mexicano de Medicina Cannabinoide. Al mismo tiempo tenemos que vigilar e investigar los aspectos clínicos del manejo de los medicamentos. Hay sistemas de farmacovigilancia, y todo el tiempo, digamos de que la fase 3, así lo que han oído con las vacunas, la fase 3 no termina nunca. Es una revisión constante de los sujetos, de las personas que están bajo tratamiento. La que sigue. También tendremos que vigilar la calidad, las presentaciones y las características de algunos de los productos no médicos. Por ejemplo, vemos muy inadecuado, por ejemplo, que se comercie, que se pongan a la venta algunos preparados que son concentrados de THC casi al 100%, y es una sustancia demasiado potente. Una vez más, es adecuado en este momento que haya una prohibición a los dispositivos de entrega electrónica de vapores y de humos, porque probablemente esto también generaría una situación de mayor daño a la salud. El que las personas estén consumiendo preparados de THC puro es algo bastante agresivo para el cerebro humano.
Probablemente, si todo va como lo hemos planeado, y es algo en lo que la Secretaría de Salud, en la CONADIC, con mis compañeros nos sentimos muy orgullosos, es que probablemente acogeremos al Instituto Mexicano del Cannabis, que también tendría sentido que estuviera en Gobernación o incluso en Agricultura, ¿no? Pero pensamos de que podemos ser un gran punto de encuentro para todas estas dependencias que tienen mucho que decir con respecto a la cannabis y hacerlo de manera armónica, científica, consensuada y de cara al pueblo de México, por supuesto. Otro proyecto muy importante que tenemos dentro de la CONADIC es el Observatorio Nacional de Drogas. Tenemos ya un grupo interno de trabajo sobre cannabis dentro de la CONASAMA, en la que participan también en algún momento, probablemente esta capacitación, incluso la haremos en algunos de los hospitales, de los servicios de atención psiquiátrica. Y también tenemos que capacitar y sensibilizar a los policías, los marinos, la Guardia Nacional, los policías municipales, que desde hace mucho tiempo han sido entrenados y educados para combatir contra el consumo de esta planta. Entonces, las Fuerzas Armadas, nuestros compañeros y compañeras son personas inteligentes y bien entrenadas y las tenemos que convencer y sensibilizar a base de evidencia. Quiero decir, como ya lo comentaba también la doctora Barrón, que hemos tenido una relación increíblemente productiva y sincera pues con la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Y esto es algo que me parece que es muy importante para el país. La que sigue, por favor. Obviamente, y esto es algo que empieza probablemente desde este momento, tenemos un equipo portentoso de comunicadores dentro de la Secretaría de Salud y tenemos que salir con una campaña gigantesca para la población, a todas las madres de familia en las casas. Sí les quiero comentar que lo que estamos viendo es un cambio hacia un mundo de más libertades, ¿no? Hacia un mundo, insisto, de decisiones más basadas en ciencia y no tenemos por qué estar asustados. Hay una característica muy importante de esta ley, que es que tiene la capacidad de estarse revisando continuamente, porque sabemos que esta es una ley que va a generar cambios sociales, que va a generar respuestas. Y dentro de la Secretaría de Salud estamos absolutamente claros de que tenemos que privilegiar la salud pública y el bienestar colectivo, ¿no? Obviamente, y esto es algo que podemos también pensar, se elevará en algún porcentaje de menos de 2 dígitos, esto es algo que ha sucedido en otros países, insisto, ni en Canadá, ni en Holanda, ni en Uruguay, ni en Colorado hay hordas de gentes comprando marihuana, esto no ha sucedido, y sí tenemos que estar muy dispuestos a que entre el 7 y 9% de las personas que entran en contacto con la planta desarrollarán un grado de dependencia y acudirán a nuestros centros, que como la doctora Barrón lo ha comentado, están siendo capacitados y adaptados para poder enfrentar esta situación. Siguiente, ya casi terminamos. Bien, entonces ya básicamente para terminar, probablemente esta es una muy buena idea, el de generar clubes canábicos para que haya algún tipo de control, no desde el punto de vista de querer controlar lo que la gente hace, sino de que el producto no se escurra al mercado negro. Sí tenemos que tener un ojo al gato y otro al garabato. Es muy importante comentar que en este momento el país no busca impulsar una industria ni un comercio. Probablemente llegue a ese punto, pero el día de hoy es defender los derechos por encima de los mercados. Es muy importante ver esta situación. Incluso pensamos que algunas medidas como evitar la inversión extranjera por unos años podrían ser una buena idea, pues para evitar cometer los mismos errores que nos ha sucedido con el alcohol, la cerveza y el tabaco. Estos cambios, debo de comentarlo, suceden en todo el mundo. México es un país que ha tomado el liderazgo para transitar hacia un mundo que permita el uso médico de la cannabis. Básicamente les comentaría que todo el continente americano, salvo algunas excepciones, y la comunidad europea están a favor de reclasificar las convenciones internacionales que prohíben a la cannabis, pero Asia Menor, Asia Mayor, África, el mundo árabe, todavía no están dispuestos a transitar por este camino y hay un debate internacional muy acalorado del cual les iremos informando también. Me parece que es la última.
Muy bien, por favor. Entonces, obviamente, el reto primordial, tenemos que evitar que los menores de edad tengan acceso a los productos canábicos. Ya lo hemos comentado. Cuando una persona por debajo de los 20 años consume la planta, se puede asociar a riesgos al futuro. Una vez que traspasamos este umbral, el riesgo disminuye progresivamente. Y es muy importante, en México tenemos comunidades y familias que han sido destrozadas por la guerra contra las drogas y pensamos que tienen que salir con un hándicap, tienen que salir por delante de las grandes industrias para que puedan hacer un usufructo pues, de una situación que realmente puede alivianar la pobreza en muchas comunidades y en muchas regiones de nuestro país. Obviamente lo que estamos buscando es, como ya lo comentaba, que me parece que por ahí debió haber aparecido, estamos haciendo esto en base a un equilibrio entre las libertades personales y la salud pública. Y esto no ha sido fácil, pero creo que nos dirigimos de manera clara hacia ese equilibrio. Y ahora sí creo que ya es la última. Excelente. Otra vez, esta decisión se toma en base a la elección de cuál es el menos malo de dos males. Hemos tratado de erradicar el consumo de cannabis, su cultivo, su comercialización, y por más que se ha castigado a los usuarios, se le ha metido dinero, no es algo que sea visible, que podamos evitar un mundo sin cannabis. Entonces, el hacer esto es un paso correcto para aliviar los problemas también. La Comisión considera que en un país regulado tendremos más capacidad de atender a los pacientes que así lo necesiten, incluso con algún presupuesto que venga de la propia venta de estos productos. Muchas gracias. Muchas gracias.